Como cada noche de estos últimos 18 años de poder entrar en su casa y tener este tiempo. Nuestro horario comenzó siendo a las 23 horas, allí por el año 2005. En un momento me dijeron, ¿y si lo hacemos a las 10? Porque de 10 a 11 no había nada en Canal Luz, solo esperarme. Y bueno, hagámoslo a las 10. Así que durante 18 años estuvimos a las 10 de la noche, pero desde este año queremos cambiar. Digo, vamos a empezar a las 9 de la noche, a ver si podemos conocer a nueva audiencia, que las 10 es muy tarde, las 9 un poquito menos. Claro, usted me dice, pero empezó un poquito tarde. Hoy sí, estamos en los momentos de regulación, de ajuste, de la nueva tecnología que hemos adquirido, gracias a Dios, y a muchos hermanos que han ofrendado. Y también estamos conectándonos con nuevas maneras con Rosario, así que a veces tenemos problemas, como hoy, pero ya se van a ir solucionando. Mi invitado en esta noche no es Esteban Amigó, es Christian Hoff. ¿Qué tal, Christian? Un gusto tenerte. Hola, Juan Pablo. Qué lindo compartir y recordar esos momentos del inicio del programa, me acuerdo. ¿Sí? Sí, me acuerdo. Mirá. 2005. Mirá. Cuando se hizo la presentación del canal en Buenos Aires, muy lindo. Mirá, es cierto, acá en el jardín. Sí. Mirá, qué memorioso. Christian Hoff es el presidente de la Alianza Cristiana Evangélica de la República Argentina. ¿Dije bien? Alianza Cristiana. Sí. Fuiste uno de los fundadores, así que si no te acordás vos, estamos perdidos. No sabés lo que nos costó consensuar el nombre. Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, eso es. Creo que me olvidé de algo. Sí, hace 40 años. Claro, celebramos los 40 años el año pasado en el CCK, ¿te acordás? Sí. Me dieron plaquetas. Hay una plaqueta en el Congreso, me dieron un plato. Estoy muy agradecido por eso. Pero ¿sabes qué? Mucha gente forma parte de alguna iglesia y no sabe qué es. Y si sabe qué es, se pregunta, ¿para qué es? ¿Para qué funciona? ¿Para qué se creó? ¿Qué objeto tiene? Así era. Así que no te pido que le hables a los expertos. Habla a personas que nunca van a ser miembros de la comisión, pero que merecen saber. Bueno, Raúl, es uno de los temas. Mucha gente cuando ve la sigla piensa de que es un sindicato, es una mutual, como que fuera alguna de esas instituciones, ¿no? Y realmente Asiera es una federación que justamente el nombre lo explica claramente. Reúne, une, agrupa iglesias. Y como iglesias agrupa grandes iglesias en cuanto a instituciones que reúnen a muchas, como por ejemplo la Convención Bautista, por ejemplo, que reúne miles de iglesias, o las Asambleas de Dios, etcétera, o iglesias independientes que se afilian también a esta gran federación. Pero también hay ministerios, como le llamamos entidades de servicio, como instituciones evangélicas que se agrupan también, no sé, como uno piensa el ministerio de Carlos Anacondia, el ministerio de Luis Palau, el ministerio, bueno,
se agrupan también ministerios. Y también consejos pastorales, grupos. Bueno, es una gran entidad, no solamente por sus fines, que tiene que ver con, el lema es unidos para que el mundo crea, su gran aglutinador es la unidad, es compartir juntos el mensaje evangelizador de Cristo, de Jesús, a la sociedad, con una mirada hacia adentro que tiene que ver con la unidad y la cooperación entre la iglesia, y una mirada hacia afuera que tiene que ver con la representatividad, o sea, frente a las autoridades, frente a las instituciones, etcétera, una voz que lleve un poco el sentir, el pensamiento de justamente quienes integran las iglesias, ¿no? Vos sabés que cuando formamos Asiera, hace 40 años, ¿qué edad tenías vos? Tenía 14. 14. Eres un niño. Se nos criticaba muchísimo. Van a venir a sentar principios doctrinales, van a venir a manejar a las iglesias. ¿Existe ese temor al día de hoy? No, porque justamente al ser una organización de, digamos, de tercera línea, no se involucra en la vida diaria de la iglesia local, o tampoco interviene en las doctrinas de la organización. Lo que sí descubrí que había desunión entre los cristianos. Entonces yo cuando le decía que naciera, no, nosotros somos, los pastores somos todos amigos. Me decían, ¿cómo se hace? Venga a enseñarnos, me decía. Bueno, eso en el 2017. En el 2018 fui a Siria, a Damasco. Mirá. Y me encuentro con un grupo de pastores y les hablo de la unidad y todo, me miraban, dice, eso es lo que necesitamos. O sea, de golpe, nosotros que pensamos que siempre somos los peores de la familia, damos gracias a Dios porque en la Argentina tenemos este espíritu, este espíritu familiar de fraternidad, de respeto, de amor, que nos tiene que hacer sentir, no orgulloso en el mal sentido de la palabra, sino, bueno, algo estamos haciendo bien, aunque debemos seguir siendo solícitos, es decir, estar preocupados en guardar el espíritu la unidad en el vínculo del amor. Bueno, esta era la introducción al mensaje, la introducción al programa. Una de las cosas que sufrimos los evangélicos, y yo desde que soy chico, ha sido ser discriminado por no formar parte de la religión mayoritaria. Cuando yo era chico, venía un cura a dar clase a la escuela y el maestro me llamaba a mí y a un compañero mío judío y nos sacaban del aula y el cura nunca nos dijo nada, no nos faltó respeto, por favor, sería una infamia de mi parte. Nosotros no la pasamos tan mal, nos ahorrábamos una clase de religión, así se llamaba, pero éramos discriminados. Mi hermana era muy buena alumna, cuando tuvo la oportunidad de ser abanderada, no fue abanderada porque no era católica. ¿Y era una escuela religiosa o una escuela? No, la escuela del Estado. ¿Del Estado? Del Estado, acá en Versalles. No. Situaciones de esas hemos vivido después muchísimas veces. Mi papá era un hombre muy beligerante, no aceptaba esas cosas, pero le costaba mucho entrar a las cárceles. Alguna vez hasta lo rechazaron de un hospital. Y eso no ha cambiado mucho, Cristian. En cierta manera seguimos siendo discriminados. ¿Es así o soy muy rencoroso / nostalgioso? Bueno, podemos decir que
ha cambiado en la medida que el pueblo evangélico ha crecido mucho. O sea, me imagino que estás hablando de una época cuando... La década del 50, imagínate. Los menos del 1%. Serían el 1, si llegaban al 1%. Sí, señor. Y, digamos, eso ha cambiado en el sentido de que a través de los años, sobre todo después de los 80, el evangélico empezó a tener más presencia en la sociedad, en los medios de comunicación, aunque no siempre de la mejor manera, pero fue haciéndose... ¿Te referís a nuestro programa de Radio Mitre? No, digamos, de los programas, algunos medios complicados. Pero eso ha generado, digamos, impacto. Y el impacto ha crecido. Ahora, si bien es verdad que no mucha gente, como vos decís, no todos hablan bien, sino que muchas veces se los identifica, se los estereotipa, caracteriza o caricaturiza también a veces al evangélico, al evangelista, y a veces de alguna manera con cierto desdén, con cierto desprecio. También no es menor el hecho de que muchas veces se lo valora por su trabajo en lo social, por la capilaridad social que tienen las iglesias evangélicas. Mira, ayer estaba en Berazategui, fui a predicar a un encuentro, y estaba el subsecretario de culto y le digo, bueno, ¿cuántas iglesias hay evangélicas hay en Berazategui? Me dice, nosotros tenemos registradas en Berazategui 250 iglesias evangélicas, pero debe haber más. Le digo, bueno, ¿y cuántas capillas católicas tiene registradas? 45, me dice. Y además hay otras religiones. Le digo, mirá, qué bien. Sin embargo, me dice, bueno, esto ha crecido mucho en los últimos años. Y así lo mismo me han dicho, por ejemplo, cuando estuve en José Cepaz, estuve con el intendente, y el secretario de culto me dijo, sí, acá tenemos más de 200, 300 iglesias evangélicas. Y ha crecido mucho. Ahora, eso antes no estaba. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es verdad que todavía no hay una ley, que es lo que nosotros queremos trabajar, que se termine con la exclusividad de un solo culto en algunas áreas digamos, de lo religioso, en la dimensión de lo religioso. Estoy hablando de capellanías en Fuerzas Armadas, en Fuerzas de Seguridad, donde la dimensión pluralista no existe. Hay una sola mirada que ha sido la que ha caracterizado este tema desde el inicio de la República, lo cual uno no duda de que era lo más sensato, porque era casi la totalidad era de una sola religión. Hoy esa ecuación ha cambiado. Hoy el CONICET hace 2 o 3 años hizo un estudio y sacó que más del 16%, 15,9% son evangélicos. Entonces eso nos habla de que que venía de un 8%, un 9%. O sea que esa tendencia que sigue creciendo, hoy es importante en la sociedad, y que todavía no se lo siga considerando, y es una deuda de la democracia, ¿no? Se lo hemos dicho al presidente, a ministros, se lo hemos dicho a los funcionarios, y bueno, creo que son esas cosas, pero es normal porque son cambios que se van dando. Como todo cambio, lleva un tiempo, y bueno, y hay cierta resistencia de algún lado. Y esto no tiene nada que ver con ninguna cuestión del estilo de gobierno, el partido político. No, es un tema cultural. Es un tema cultural. Pero no hace mucho, fin del año pasado, te reuniste con el presidente de la Nación. Sí, en diciembre. Y cuando le dijiste que no podíamos entrar a las cárceles. Bueno, podemos entrar, porque de hecho hay, como vos sabés, hay pabellones evangélicos. De hecho, un 40% de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires dice ser evangélica, por lo menos lo confiesa, o por lo menos adopta esa religión, y hay 400 ministros reconocidos que van a las 52 cárceles de la provincia y que tienen llegada a toda esa gente de esa población. Así que hay un trabajo carcelario. Diferente es, te diría, en la fuerza de seguridad. Ahí no hay entrada. Ahí no entra un pastor, no hay un pastor que entre al ejército, no hay un pastor que entre a las Fuerzas Armadas, no hay. No está permitido, no está dimensionado. O sea, es un tema que venimos... Hay evangélicos que sí integran la fuerza. Sí, pero no dejan que tengan capellán. Pero no pueden tener
otro asistente espiritual que no sea de la religión oficial o de la religión mayoritaria. Y eso es un tema que otros países de Europa lo han podido superar, aún con muchísimo menos evangélicos que Argentina. Por ejemplo, España, por ejemplo, Francia, que es un país laico, digamos, ¿no? Bueno, y tiene capellanes evangélicos, judíos, católicos y musulmanes. O sea, en algún sentido hay una mirada pluralista. Todavía acá en Argentina, lamentablemente, nos cuesta. Pero no significa que no vayamos caminando hacia ahí. Estamos caminando y de a poquito se van viendo algunos avances. Y creo que tiene mucho que ver, Juan Pablo, con lo que hace cada iglesia local en cada provincia y en cada lugar del país. En algunas provincias argentinas, por ejemplo Misiones, por ejemplo Chaco, porque algunos me van a decir, pero pastor, en mi provincia sí, bueno, claro, pero estamos hablando de una dimensión nacional. En algunas provincias, cuando hay más evangélicos todavía, más que el 15, hay un 20, un 25, como Misiones, como Chaco, por ejemplo, entonces ahí sí se ha logrado mayor apertura a alguna ley, por ejemplo, en Misiones, en Chaco, que no deja de causar cierto resquemor, pero que se han logrado avances. A nivel nacional, lamentablemente, no. Si usted quiere decir que está viendo el programa, mándeme un saludo, aunque sea una palabra de ánimo, ¿no? ¿Por qué no? Porque empezamos tarde, no sé cuántos se quedan. ¿Vos te quedarías 15 minutos a esperar un programa? Bueno, sí. Sabiendo que es este, sí. Si sabían que venía yo, sí, porque... Más 54 9 11 2777 0000. Si usted es de la Argentina, con 11 2777 0000, alcanza. Si usted es de fuera del país, más 54 9, es importante que lo ponga adelante. Estamos hablando con el presidente de la Alianza Cristiana Evangélica de Iglesias de la República Argentina. En otros países hay más respeto por la diversidad. En otros países aún no tan religiosos como se supone que era en algún momento en la Argentina, hay capellanes de varias confesiones. Chile, por ejemplo. Chile. Pero aquí no. Entonces, imagine usted la injusticia. Llega un día de una fiesta como podría ser Semana Santa. Entonces, hay una formación y el evangélico tiene que obligatoriamente ir a la formación católica. Cuando yo juré el ateo también. El ateo también. Yo cuando juré la bandera en Plaza de Mayo, yo tenía a mí acá arriba, a 6-7 metros, al general Juan Carlos Onganía, que era el presidente en ese momento. Apa, mirá. Entonces yo no sabía, pero en un momento dado, dice, bueno, la misa es así. Entonces yo lo llamo al teniente y le digo, teniente, mire, yo no soy católico. Si se llega a mover, no se va Franco en 2 meses, me dice. Calladito la boca. Calladito, al hombro, ar, descansen, ar, al hombro, ar. Estoy hablando creo que hay del más año apertura 67, ahora. ¿no? Creo que hay más apertura. Claro, pero imagínate un evangélico que le gustaría que en Semana Santa, que es una fiesta tan cristiana para los evangélicos como para los católicos, pudiera tener la posibilidad de escuchar a un pastor haciendo una reflexión y haciendo una oración. ¿Te parece bien o no? Sería muy pluralista. No, lo que se le da, por lo que preguntamos y estuvimos, es la posibilidad de no asistir hoy, digamos, si no te obligan, pero no te dan la posibilidad de hacer otro tipo de... Y tampoco tenés un acceso. Creo que tiene un tema de tradición cultural, muy aferrado a algunas estructuras, y las más rígidas justamente son Ahora, estas, ¿no? Pero cuando se lo dijiste al presidente de la Nación, ¿se sorprendió? ¿Te apoyó? Sí, en parte se sorprendió, pero dijo, sí, es algo que tenemos que cambiar, me lo reconoció. Me dijo, sí, es algo que tenemos que cambiar. Ahora le dije, bueno, yo si fuera presidente yo lo cambiaría, le digo. Claro, o sea, en el sentido de que hay que tener autoridad para cambiarlo y voluntad política, ¿no? Pero no, como ustedes saben,
como vos sabés, Juan Pablo, cada decisión toca intereses, toca gente que se puede molestar, sí o no. No creo que desde la línea católica o el episcopado en general haya alguna oposición, porque tiene una mirada muy benévola, o sea, muy, muy buena hacia nosotros, pero y de amistad también, de fraternidad, pero no sabemos si quizás algunas personas dentro de esa estructura se sienten un poco afectadas. También hay un poco de desconocimiento. Uno de los problemas que generalmente nos pasa con Asiera, una vez me dijo un obispo, es que no sabemos con quién hablar de los evangélicos. O sea, ustedes tienen tantas líneas y son tantos, que viene un pastor y dice, yo represento a los evangélicos. Lo mismo que le pasa a veces a un intendente de un municipio. Y viene el otro, yo soy el que representa. Entonces no sabemos a quién, como ustedes no tienen cabeza, o sea, si nosotros hablamos con la Iglesia Católica, sabemos con quién hablar y sabemos quién es el que viene, suponete, el obispo es el que está en ustedes vienen 10 que vienen diciendo que son porque usted es Asiera, pero no todos sienten que son los únicos. O sea, entonces nadie es tan mayoritariamente, pero muchos vienen y dicen yo. Entonces a nosotros se nos complica porque vienen otros y nos pueden. Y bueno, eso es uno de los temas, como siempre hablamos, ¿no? Los evangélicos tenemos esa bendición y también esa debilidad, ¿no? Esa fortaleza, esa debilidad. O sea, eso es lo que a veces genera, nos ha pasado, por ejemplo, en otras áreas. Bueno, ¿quién nombra a los capellanes de ustedes? Por ejemplo, ¿quién los nombra? Como no tenemos papa, no tenemos autoridad, digamos, que designa. Si era, no designa quién va a ir, porque si no dice, ay, ¿usted quién es para venir a designar? Entonces, hay también un tema de conflicto en cuanto al orden y en cuanto a la designación de personas. Eso es una realidad. Diferente las cárceles, pues la cárcel va el que siente del Señor el llamado. Entonces ahí ya no hay no designás a una persona. Pero sí es verdad que nos dijo un funcionario de las cárceles, teníamos mucho desorden, porque venían todos a querer tener el ministerio carcelario. Y cuando le preguntamos cuál era el antecedente, no tenían. Entonces ahí se nos... Y si viene uno a decir, no, vos no podés, y te dice, ¿vos quién sos para decirme que yo no puedo ir a...? Y ahí tenemos algunos temas. O sea, si bien es verdad que hay algunas limitaciones y cosas legales que hay que mejorar, también es verdad que tenemos un problema sano, pero tenemos un cierto problema en el orden y en designar quién va y quién no va. O sea, si uno dice, bueno, está el Consejo Pastoral, pero hay gente que dice, no, ¿y quién es el Consejo Pastoral para venir a decir quién va y quién no va? Y ahí tenemos ese problema eterno, o sea, siempre lo tuvimos los evangélicos, desde la Reforma para acá lo venimos teniendo, o sea que es una realidad, pero gracias a Dios vamos mejorando. Vamos mejorando. Nos saluda desde Misiones el pastor Beto Sánchez. Gracias, Beto. Estela de la ciudad de Buenos Aires dice, puede ser porque las Fuerzas Armadas son muy marianistas. Es verdad, es verdad. Desde Río Grande, Tierra del Fuego, Laura y Benjamín Sebun, vivamos el Evangelio cada día que nos funcione, que nuestro testimonio hable de nosotros. Sigamos a Jesús. Felicitaciones por el programa un año más. Los estamos viendo de San Rafael, Mendoza, Delia. Adelante, nos dice Ana de San Isidro. Gracias, bueno, gracias a los que están viendo el programa. El tema de la capellanía en las fuerzas de seguridad es un tema que quería charlar con vos, Cristian, pero el otro tema es el más histórico y es el de la famosa ley de igualdad religiosa o de libertad religiosa o de no sé qué cosa. Siendo yo secretario ejecutivo de Asiera en el año 90, convoqué una primera reunión de las 3 entidades: Asiera, Faye y CEP. Era la primera vez que nos reuníamos. Lo hicimos en aquella vieja casa de 33 Orientales. El presidente de Asiera era Rubén Salomone. Estuvo presente el pastor Miguel Petreca, Juan Pazuelo, y por primera vez hablamos del tema
de la ley. Así que... Tiene su trayectoria. Después, en el año 99, trabajé muy intensamente, y en el 2001 también, en dos grandes manifestaciones o reuniones, concentraciones en el Obelisco para que saliera esta ley. Estamos hablando de algo que hemos estado trabajando durante... 1999 y 2001. Exactamente. Pero todo esto había empezado, te estoy hablando... En 90. 90. Seguimos sin ley. Bueno, hubo media sanción en algún momento, después ese proyecto perdió estado legislativo, parlamentario. Hubo algunos proyectos que nunca pasaron una o dos comisiones. Hay una ley, un decreto ley del año 78 que regula el registro de las entidades religiosas en la Argentina. Ese decreto ley sigue vigente. ¿Firmado por el presidente? Jorge Rafael Videla. Mira vos. Ese decreto ley sigue estando vigente. Hay muchos decretos ley que firmó Videla que siguen estando vigentes. Sí, sí. Ese es uno. Ese decreto sigue estando vigente. Ese es el que se quiso reformar en varias oportunidades y nunca hubo acuerdo. Los proyectos de ley siempre trataron de reconocer una serie de derechos sobre la libertad religiosa, que muchos de ellos ya están implícitamente reconocidos por convenciones internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que es ley en nuestro país al mismo nivel que la Constitución. O sea que es una parte, digamos, aclaratoria, pero otra segunda parte de ese proyecto tiene la regulación de las entidades religiosas, que les daría personería jurídica por solamente el hecho de ser una entidad inscripta o reconocida, pero no necesariamente es obligatorio esa inscripción, ese registro. Al día de hoy, en la práctica, no se ejerce desde el Estado ese poder policíaco de controlar. Hay muchísimas iglesias que no están inscriptas, Sí. que no tienen personería jurídica y que existen porque existen. Y nadie les prohíbe su existencia. Eso es una realidad. También es una realidad que en el 2014 se cambia el Código Civil y se incluye entre las personas jurídicas, eso fue un gran avance en estos 30 años, se incluye las personas jurídicas las entidades religiosas, cosa que nunca había estado reconocida en el Código Civil. Es un gran avance porque se reconoce en el texto de una ley nacional como el Código Civil que las iglesias o entidades religiosas tienen personería jurídica. Eso no lo teníamos en la Argentina. Contar la historia de cómo fue que se ingresó eso. Bueno, en el proyecto que original no estaba ese artículo, ese inciso del Código Civil, y bajo presión de las iglesias, de las entidades, y también, es verdad, del secretario de culto, que en ese momento era el embajador Oliveri, Guillermo Oliveri, que actualmente es el mismo, salió y después volvió a entrar, se logró incorporar eso, que no estaba en ese proyecto, y se logró. Fue un gran avance. Lo que pasa es que ahora ese artículo no está todavía reglamentado, que es lo que queremos, ver de que ese artículo se pueda implementar en la Argentina. Lo hablamos hace 20 días atrás con un director de la IGJ. Le planteamos el problema, también se lo planteamos al señor presidente. Dijo inmediatamente, le dijo al embajador Oliveri, hay que arreglar este tema de la personería jurídica, no puede ser que tengan el Código Civil y que no se pueda implementar. Bueno, fuimos a la reunión con la IGJ. La verdad es que el de la IGJ, Inspección General de Justicia, dice, me encantaría, pero la ley a mí no me permite inscribir iglesias. O sea, está el Código Civil, pero la ley que me regula a mí, dice, no me permite. Yo inscribo asociaciones, fundaciones o sociedades comerciales, pero no puedo inscribir iglesias porque la ley no me lo permite. Y no las puedo controlar. Yo solamente puedo controlar asociaciones civiles. Entonces dijimos, bueno, entonces, si una iglesia tiene que presentar un balance, una memoria, ¿a quién se lo presenta? Si la IGJ no te lo recibe, culto tampoco te lo recibe, ¿quién te recibe? No hay control. Entonces, o te pones un traje de una asociación civil y podés ejercer ese derecho que te daría la ley, o no podés ejercerlo. Bueno, hay un bache que indefectiblemente se tiene que solucionar. Indefectiblemente tiene que haber un decreto, algo que implemente eso. Lamentablemente no es una prioridad
en un sentido de que las iglesias no dependen de eso para funcionar. No es una prioridad en la vida diaria. La iglesia, uno dice, pero hay tantos problemas en la Argentina como la delincuencia, la inseguridad, la falta de educación. Y a las iglesias lo único que les importa es una ley o un decreto o una personería jurídica. La verdad que no. La iglesia no está pensando en eso. No. Definitivamente la iglesia hoy está, como lo hizo en la pandemia, ayudando a la gente. El pastor tiene que predicar el evangelio, ayudar y pastorear a su redil. Pero en algún sentido, cuando una iglesia está existiendo jurídicamente en la invisibilidad o no se le están dando los recursos para que pueda ejercer su trabajo dignamente, ¿qué significa? Si vos sos un comerciante y querés estar en blanco, el Estado te dice, bueno, inscríbase acá en la FIP, pague el impuesto, saque el número y le damos un quit. Cuando vos sos una iglesia, quiero estar en blanco, no, usted no tenemos para usted, vaya y hágalo, pero no. ¿Y usted se preocupa por eso? Y sí, porque a los pastores les gusta estar en blanco. Una vez me dijo el secretario, un funcionario, me dijo, pero ustedes, los pastores, quieren estar todos en regla. Y sí, queremos, pero ustedes son miles y no tenemos tanta gente para regular los miles que quieren inscribirse y tener todo en regla. Y que a los pastores nos gusta estar cumpliendo todos los requisitos de la ley. Queremos estar en blanco, queremos tener todos los papeles en orden. No, pero se complica en este sentido. Imagínense, la iglesia, nosotros decimos iglesia, cuando va al banco, dice, vamos a abrir la cuenta. No existe tal cosa. Tiene que hacer una asociación civil. No, pero somos una iglesia. No puede abrir la cuenta. Lo que pasa es que le queremos pagar el sueldo al señor que cuida la noche. ¿Cómo lo pagamos? No, tiene que hacer una asociación civil. Es decir, cosas elementales. No, tenés que alquilar el templo. La propiedad, ¿a nombre de quién la alquilás? ¿A nombre del pastor? No, tenés que a nombre de una entidad. Porque vos no podés alquilar. Hola, vengo a alquilar la iglesia a mi nombre. No, pero si usted no es, usted es el pastor, pero usted no es, ¿cómo va a alquilar? No, tiene que ser el alquiler a nombre de la entidad. No, pero no tiene personería jurídica, entonces no le puedo alquilar. Tiene que hacerse una asociación. La gente común no está en eso, porque la gente no piensa, pero cualquiera que desarrolla alguna actividad, yo pongo el ejemplo, de alguna actividad que no es la persona, no es algo propio, es algo de la entidad. Ahora dice, bueno, haga una asociación civil, pero la iglesia no es una asociación civil. No es una asociación civil, no es un club, no se regula, no es que, bueno, votamos, nombramos presidente, tesorero, secretario, no, es otra forma. Y eso es lo que, esa invisibilidad que no existe en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica desde la fundación fue una persona jurídica de derecho público, al mismo nivel que una municipalidad o que una provincia o que un estado. Eso es o que una universidad también. Eso es lo que tiene una... Pero en la Iglesia Evangélica o las demás entidades religiosas no tienen esa capacidad. Entonces eso es lo que a veces siente como uno dice, yo soy un ciudadano argentino, ¿soy de primera o soy de segunda para la ley? Y eso es lo que uno dice, bueno, si yo soy un ciudadano de primera, ¿por qué mis derechos son menores a los que tienen otra fe? ¿Por solamente el hecho de ser de otra fe? Y eso es una cosa que no se puede pasar por alto. ¿En el caso de los judíos es igual? Exactamente igual. Exactamente igual, al mismo nivel. Y los musulmanes lo mismo. Y claro, uno dice, bueno, pero usted piensa en todo. Y sí, no pienso solamente en la ley no es para los evangélicos, la ley es para cualquier otro que tiene una fe diferente. O sea, y los mormones también. Y los adventistas también. Ahora, si después la persona no quiere dejar de ser asociación civil, porque ya es así. Claro, alguno dice, pero yo, mire, tengo todo a nombre, como una asociación. Y bueno, es muy difícil cambiar todo. Pero hay gente que, bueno, pero los que quieran tener una identidad, es como te obliguen a tener determinada identidad. No, yo me quiero escribir mi nombre es Cristian, yo me quiero anotar como, no me tengo que anotar como Alberto, si yo me llamo Cristian. Eso es una realidad, ¿no? Y eso tiene que ver con la identidad. Bueno, son temas que son importantes, como todo tema que tenga que ver con derechos, pero no es urgente en el sentido de que prioritario es la gente, el trabajo social, el trabajo con las personas. Que eso la Iglesia lo ha seguido haciendo independientemente de que nos hayan discriminado o no. Y no es menor que tenemos libertad en la Argentina. No. Y no es menor
que en un país como el otro todavía podemos predicar libremente el Evangelio. En otra época cualquiera que predicaba se le tiraban tomates cuando salían a predicar en una plaza. Hoy se los respeta. Se respeta al que dice hoy en un colegio yo soy evangélico, no es como en otra época, se lo respeta. Eso ha crecido en la Argentina. Eso ha crecido en la Argentina. Pero todavía nos quedan algunos detalles. Oscar desde González Catán está contento de que nos vuelva a sintonizar. Otro mensaje, que buen trabajo el de las cárceles, alcaldías, con los que no tienen libertad y no se sabe hasta cuándo, pero esta gente necesita el trabajo de los cristianos, de la iglesia, desde Misiones Vladimiro. Nos saluda el pastor Cristian desde San Antonio Oeste. Wow, qué lindo. Ya. No, nos saluda al pastor Cristian, perdón. El pastor Germán Calfín, de Congregación Cristiana. Sí, muy lindo. Antonio Oeste. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan pocos minutos, se fue ya rápido. Pasó, mirá, sí, claro, empezamos tarde. Yo quiero entregar ahora, seguramente porque hay otra programación pautada a partir de las 10. Imagínate que hay un pastor que está viendo el programa y no es miembro de Asiera. ¿Qué le decís? ¿Que se afilie? Sería una muy buena decisión unirse a este. Usted sabe, es muy importante, uno dice, ¿para qué me voy a afiliar? Bueno, justamente para sumar, para que uno vota, para que uno se... Bueno, parece que no, pero es importante por el hecho de poder sentirse en unidad, en comunión, y bueno, nos ha tocado también salir a dar la voz de los evangélicos cuando se debatió el aborto, por ejemplo, u otras leyes en la Argentina. Tuvimos que salir a dar la posición, el tema de la educación. En muchos temas, Asiera no está solamente en esto de capellanía. Tiene que tener un rol también de una voz profética hacia muchos temas. Y lo sigue teniendo y los va a seguir teniendo. También tenemos un gran trabajo en apoyar justamente a abrir nuevas iglesias, evangelizar. Apoyamos la red de misioneros, ¿no? La red Misiones Mundiales que está junto con Asiera trabajando. Trabajamos el tema del trabajo social, apoyando todo el trabajo social. Ahora hemos hecho un acuerdo con el CONICET muy importante, donde Asiera va a trabajar un censo, un relevamiento de todo el trabajo social en toda la Argentina para poder tener un relevamiento del impacto que hace la iglesia evangélica en las iglesias evangélicas, desde hogares de niños, atención a gente de la calle, problemas, comedores, atención en cárceles, en hospitales, etcétera, etcétera. Todo el trabajo, tratar de tener una dimensión que es desconocida porque no la sabemos, queremos tener. Y hemos hecho un acuerdo con el CONICET, que lo vamos a presentar al mes de abril, muy importante. Bueno, también estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad, también para trabajar a nivel nacional en este tema de las capellanías, también a nivel con el Servicio Penitenciario Bonaerense. Estamos trabajando para cuando los presos salen de las cárceles, que puedan tener un contacto de un ministerio que los asista no solamente adentro, sino luego para insertarse en su asistencia espiritual y en el tema de la búsqueda de trabajo, porque si aceptó a Cristo y decidió cambiar de vida, que eso no quede como una experiencia carcelaria, sino una vida transformada por el Señor en toda su vida. Lo mismo con el tema de las adicciones, trabajamos para unir a los centros de rehabilitación, al trabajo. Asiera no es un sello, Asiera es un trabajo que hacemos con las denominaciones, con los consejos pastorales. Ahora en mayo vamos a tener un encuentro en Termas de Río Hondo, el 9 de mayo, vamos a tener un encuentro de Asiera, lo que llamamos Asiera Federal. Hemos hecho el año pasado 3 encuentros, hicimos en Río Negro y en Neuquén, hicimos en Mendoza y cerramos la asamblea en Córdoba. Primera vez en 40 años que una asamblea se hizo fuera del ámbito de la capital federal. Volvemos ahora en el mes de mayo a Santiago del Estero. Queremos convocar a todos los pastores del noroeste argentino, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, además de otros pastores, para que vengan el 9 de mayo a pasar un día de capacitación, de entrenamiento y de unidad. O sea, trabajamos en el tema de la unidad
y la representatividad hacia afuera. Pero también necesitamos nuclearnos, nutrirnos. Así que si alguien dice, yo me puedo afiliar, afíliese. www.asiera.org, se anota y ahí estamos. Bien fácil, a ver si lo podemos escribir, ¿no? Lo teníamos que haber preparado antes. www, como cualquier página, Asiera, ACIERA.org. Asiera, bien fácil. Entre en esa página, ve ahí. Ahí está todo. Ahí está. Vea, hay informes, hay fotos. Está la memoria. También estamos en Instagram, también en Twitter, también en Facebook. No solamente en la página web, ¿no? Gracias, Cristian. Gracias, Juan Pablo, y gracias al Canal Luz y a La Puerta Abierta, obviamente. Gracias. Esta es tu casa. Mañana vamos a transmitir un programa que grabé el viernes y es de un judío, no cristiano, pero muy conocedor de las profecías bíblicas. Ventajal. Ventajal, sí, Gabriel Ventajal. ¿Lo conociste? Sí, lo escuché. Sí, no lo vi personalmente. Estuvo el viernes aquí. Como el viernes teníamos una transmisión, Canal Luz tenía la transmisión de Carlos Anacondia, aprovechamos para grabarlo y lo vamos a poner en el aire mañana. Muy, muy interesante, a mí me resultó muy interesante la mirada de un judío no muy religioso, pero que trabaja el tema de las profecías alrededor de la venida del Mesías. Interesante escucharlo. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. Que tengan una buena noche. Nos encontramos aquí mañana. Que Dios les bendiga.